En 1968, Corea del Sur había salido de la era de la corrupción y el estancamiento económico que había marcado la administración de Shin Man-rhee. Bajo el liderazgo del general Park Chung-hee, un líder militar con una visión moderna, la economía de Corea del Sur estaba en auge. A finales de los años 60 y principios de los 70, Park Chung-hee implementó una economía orientada a la exportación y Corea del Sur, tal y como la conocemos hoy en día, empezó a despegar económicamente gracias a sus medidas. No hay que olvidar que también era un dictador, pero consiguió crear la plataforma económica desde la que Corea del Sur pudo ir desarrollándose hasta convertirse en una democracia. Cuando Corea del Sur empezó a despegar económicamente, Corea del Norte vio cómo se cerraba la ventana de la reunificación. La economía de Corea del Norte caía, mientras que la de Corea del Sur estaba en alza. Con miles de soldados estadounidenses en su frontera y un ejército surcoreano bien armado, Kim Il-sung veía cómo las oportunidades para unificar la península bajo su control se reducían cada día. Entre 1967 y 1972 parecía que los norcoreanos querían reanudar las hostilidades y quizás causar estragos con los asesinatos de algunos funcionarios de alto nivel. Ahí comenzó un corto periodo que algunos llaman la Segunda Guerra de Corea. Y en ese momento, Corea del Norte comienza una serie de acciones provocadoras para unificar la península bajo el gobierno de Kim Il-sung. El 21 de enero de 1968, Kim Il-sung ordenó su operación militar más descarada, desde la firma del armisticio de 1953. Una unidad de mandos norcoreanos altamente capacitados se abrió paso a través de la alambrada de espinos situada a lo largo de la zona desmilitarizada y se coló en el sur. Los mandos, que llevaban uniformes y credenciales militares surcoreanas, irrumpieron en la Casa Azul, la residencia privada del presidente Park Chung-hee. Sus órdenes, que venían directamente de Kim Il-sung, eran concisas y explícitas. Las instrucciones básicamente eran entrar en la Casa Azul para matar al presidente de Corea del Sur, Park Chung-hee, cortarle la cabeza y llevarla a Corea del Norte. Los norcoreanos consiguieron acercarse a pocos metros del presidente, pero los descubrieron y se frustró el asesinato. And I sincerely hope Kim Il-sung and his people up north recognize the futility and the unwisdom of continuing this action. Pero tan solo unos días después, Corea del Norte capturó el buque USS Pueblo, que había estado navegando frente a la costa de Corea. Su tripulación de 82 hombres fue trasladada a Pyongyang, donde los acusaron de espionaje. Durante 11 meses, la tripulación del barco fue torturada y sometida a duros interrogatorios. The North Koreans committed yet another wanton and aggressive act by seizing an American ship and its crew. Clearly, this cannot be accepted. No había acuerdo de paz y el momento no podía ser peor. En enero de 1968, las tropas estadounidenses estaban combatiendo en la guerra de Vietnam. El incidente del buque Pueblo en cierto modo ilustra el eterno dilema de los estadounidenses, pues tenían grandes intereses en Corea, pero también tenían intereses globales. Los estadounidenses estaban profundamente involucrados en Vietnam y les aterrorizaba que Park Chung-hee emprendiera algún tipo de acción que desencadenara una nueva guerra en Corea. Park Chung-hee está furioso, quiere marchar al norte, quiere vengarse del asalto a la Casa Azul, pero todas las demás potencias cercanas a la península coreana, como es natural, no están interesadas en reanudar la guerra de Corea. Los estadounidenses están atrapados en Vietnam. La Unión Soviética tiene sus propias distracciones en Europa Oriental. Invade Checoslovaquia en el 68. Y los chinos están involucrados en su revolución cultural. Por lo que las potencias externas de la península coreana no tienen ningún interés en comenzar otra guerra en Corea. Debido a la presión de Estados Unidos, el presidente coreano Park da marcha atrás.
La tripulación estadounidense del USS Pueblo fue liberada en diciembre del 68, pero nunca devolvieron el buque. Creo que es justo decir que existió una guerra fría entre el norte y el sur, y que fue bastante intensa. Día tras día ocurrían muchas hostilidades a lo largo de la frontera, y cada vez que los surcoreanos intentaban hacer algo bueno, los norcoreanos trataban de aguarles la fiesta. Durante las 2 décadas siguientes hubo mucha fricción entre las dos Coreas. Pero a finales de los 80, con todos los ojos puestos en Seúl, el conflicto tomaría una nueva forma, la del terrorismo. Los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 fueron un importante punto de inflexión. Fue el momento en que los surcoreanos y el resto del mundo sintieron que Corea del Sur tenía la ventaja. Estos juegos se vieron en todo el mundo como un triunfo de los regímenes anticomunistas de Corea del Sur. Y los norcoreanos querían fastidiar el espectáculo. En noviembre de 1987, pocas semanas antes de que Corea del Sur celebrara sus primeras elecciones democráticas y se preparara activamente para los Juegos Olímpicos, 2 agentes norcoreanos que actuaban bajo las órdenes del régimen de Kim colocaron una bomba en el vuelo 858. Los 104 pasajeros y los 11 miembros de la tripulación fueron asesinados. The Republic of Korea has produced evidence that KAL 858 was destroyed by an act of terrorism by North Korea. Este atentado contra el avión de Korean Airlines fue solo una parte de sus esfuerzos para crear un clima de terror y así evitar que la gente asistiera a los Juegos Olímpicos de Seúl. Pero el desesperado acto de terror de Kim Il-sung resultó contraproducente. En ese preciso instante podemos decir verdaderamente que Corea del Sur ganó la guerra de Corea. The world to Seoul, Seoul to the world. Luego, la Unión Soviética establece relaciones diplomáticas con Corea del Sur en 1990 y China le sigue en el 92. Por tanto, Corea del Norte ahora está aislada diplomáticamente, humillada por los Juegos Olímpicos de Seúl e incapaz de enfrentarse a Corea del Sur en igualdad de condiciones. Es entonces cuando el régimen norcoreano persigue su programa nuclear para buscar su propia seguridad. Kim Il-sung nunca vería los frutos de su programa de investigación nuclear. Murió de un ataque al corazón el 8 de julio de 1994. Los norcoreanos de a pie se vieron forzados a un estado de luto prolongado. Cuando Kim Il-sung falleció, tuvimos que derramar lágrimas totalitarias. Nos vimos obligados a mantener el estado de luto durante 3 años. En esos 3 años, beber alcohol o reírse eran actividades prohibidas, como si se tratara de traición. Sin embargo, la gente que me rodeaba pensaba que hasta Kim Il-sung muere, que hasta a un dios le llega el fin. Era un ser humano como los demás. Y eso nos dio la esperanza de que nuestro sistema político podría cambiar. Albergábamos esas cautelosas esperanzas. El hijo de Kim, Kim Jong-il, fue nombrado líder supremo. Heredó un país en crisis. El colapso de la Unión Soviética a principios de los años 90 devastó la economía norcoreana y una serie de sucesivas hambrunas se cobraron la vida de 1 millón de coreanos. Pero incluso mientras su pueblo se moría de hambre, Kim intensificó las costosas ambiciones nucleares de su padre. Todo el mundo pensaba en ese momento que Corea del Norte iba a colapsar, pero no fue así. Kim Jong-il continúa su programa nuclear y sabe que es la única ventaja que tiene para sobrevivir. The situation in Korea is serious.
We are examining what we can do. We're talking to our South Korean partners. Mientras los presidentes entraban y salían de la Casa Blanca, la crisis con Corea del Norte se prolongaba. En 1994 le tocó a Bill Clinton lanzar una advertencia a Pyongyang sobre su programa secreto de producción de plutonio. We are pursuing our sanctions discussions and the United Nations. Tras meses de negociaciones, Kim Jong-il accedió a paralizar su programa nuclear a cambio de una mayor ayuda. Lo denominaron el marco acordado. Bill Clinton se refirió al acuerdo como el primer paso en el camino hacia una península coreana libre de armas nucleares. Fue algo así como la cúspide de la diplomacia. La secretaria de Estado, Madeleine Albright, fue a Corea del Norte. El problema era que los norcoreanos seguían una vía separada, un programa de enriquecimiento de uranio antes del marco acordado de 1994, durante las negociaciones y después de firmar el acuerdo. Los norcoreanos siempre se esforzaron por mantener algún aspecto de su programa nuclear. Para Corea del Norte, las armas nucleares no solo son la máxima señal de fuerza, sino que poseen un significado para su país y su historia, ya que Kim Il-sung vio cómo la ocupación japonesa de Corea, que parecía no tener fin, de repente terminó gracias a que Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Japón. Vieron cómo China hizo explotar un dispositivo nuclear en el 64 y luego se convirtió en un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Esas son las interpretaciones y las lecciones que los norcoreanos aprendieron de la capacidad de poseer armas nucleares. A medida que Corea del Norte se hundía cada vez más en el aislamiento, Corea del Sur se convertía en un ejemplo de capitalismo y democracia. Aunque la guerra entre ambas potencias no había terminado, los recuerdos de la misma quedaban ocultos detrás de resplandecientes monumentos al progreso económico, encabezados por el éxito de empresas como Samsung y Hyundai. Pero a finales de los 90, con el avance de la democracia y la libertad de prensa, las horribles verdades sobre la guerra finalmente salieron a la luz y amenazaron con tensar la larga alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur. Por fin conseguimos un gobierno civil y más libertad de prensa. Entonces los medios de comunicación nacionales empezaron a tratar temas que estaban prohibidos durante la dictadura militar. Choi Sang-hun fue reportero de AP en Seúl a finales de los años 90. Uno de los temas fue las acusaciones de que muchos civiles surcoreanos fueron asesinados por el ejército estadounidense. Un día encontré una página de una revista que decía que los habitantes de la zona de Nogunri estaban presentando una petición en la que exigían la investigación de lo que denominaban una masacre y un crimen de guerra por parte de los militares estadounidenses durante la Guerra de Corea. Y pensé que Estados Unidos tenía que oír ese tipo de acusaciones. Choi se asoció con un equipo de la oficina de AP de Nueva York, dirigida por Charles Hanley. La investigación fue muy detallada, muy ardua, onerosa y prolongada. No fue nada fácil. El equipo comenzó a entrevistar a supervivientes que describieron las atrocidades perpetradas por los militares estadounidenses en los inicios de la guerra. Una de las peores fue la masacre de Nogunri, donde cientos de refugiados civiles de Corea del Sur fueron asesinados mientras se resguardaban bajo el paso elevado de un tren. Intenté encontrar supervivientes de Nogunri por todo el país. Y eso en cierto modo revivió un capítulo escondido en el que la gente sabía lo ocurrido, pero no se hablaba de ello. Por esa zona todavía hay algunas balas incrustadas en la pared. Y ahí era donde estábamos sentados. Mi hermano pequeño se escondió bajo un cadáver, debajo de su barriga. Nos dijeron que ese era el modo de sobrevivir. Las historias de los supervivientes coreanos eran simplemente espantosas. La clave era encontrar a los estadounidenses involucrados. Necesitábamos que lo corroborasen. Mi compañera Martha Mendoza y yo
empezamos a llamar sin previo aviso a los veteranos. Homer Garza era un soldado raso de 17 años del 7º de Caballería del Ejército. Afirma que llegó a Nogun Ri justo después de que la masacre acabara. Había 2 túneles juntos. Cuando llegamos, habría como unos 300 civiles surcoreanos que fueron asesinados allí. Algo que nunca olvidaré es que había una mujer, una madre, tendida de espaldas, y sostenía a un bebé muy pequeño, probablemente de no más de 8 o 9 meses, que intentaba amamantarse del cadáver. Garza sostiene que los soldados estadounidenses no fueron los culpables de la masacre, pero junto con otros veteranos ha confirmado que sus órdenes durante la guerra eran claras. Las órdenes eran que todo lo que tuviéramos enfrente era el enemigo, sin importar quién estuviera delante. Si no te disparaban a ti, tú les disparabas a ellos, ya fueran hombres o mujeres. Choe, Hanley y un equipo de reporteros de AP indagaron en los archivos del Pentágono, muchos de ellos anteriormente clasificados. Lo que encontraron allí corroboraba los relatos de los supervivientes. Había órdenes de sobrevolar alrededor del frente de batalla y tratar a los civiles como enemigos. Había órdenes del alto mando del 8º Ejército de detener cualquier movimiento de refugiados a través de las líneas. Era un caso prima facie de un crimen de guerra. Tener como objetivo a los civiles no combatientes siempre se ha considerado un crimen de guerra, y estos fueron los primeros documentos de este tipo que se descubrieron. El 29 de septiembre de 1999, la agencia de noticias AP publicó la primera parte de su informe de investigación. Al día siguiente, el secretario de Defensa, William Cohen, ordenó una investigación militar que duró muchos meses. No sé cómo, mi nombre llegó hasta el Pentágono. Me puse al teléfono y me dijeron: soy el coronel fulanito de tal y queremos hablar contigo sobre Nogun Ri. Yo les respondí que ninguno de ellos había estado en combate, por lo que no sabían de qué diablos hablaban. Luchas por salvar el culo, eso es lo que haces. Los surcoreanos indignados exigieron una disculpa oficial de Estados Unidos, pero nunca la recibieron. El presidente Clinton no ofreció una disculpa, pues disculparse significaría admitir la culpabilidad. Lo que Clinton emitió fue una declaración de arrepentimiento, la cual simplemente decía que era una pena que hubiera pasado eso y que se compadecía de ellos. Cuando empecé el informe, la gente me preguntaba qué pretendía lograr, cuál era el beneficio político de hacer eso, cuando aún seguía en confrontación con Corea del Norte y seguía necesitando a los Estados Unidos. Yo les decía que pensaran en las madres y padres que habían perdido a sus hijos, hermanas, hermanos y familiares en general durante ese episodio. Pero cuando la gente vio a Clinton expresar arrepentimiento por el incidente de Nogun Ri, se sorprendieron un poco. Muchos surcoreanos pensaron que eso no era del todo honesto para los estadounidenses. El remordimiento de Estados Unidos no llegó tan lejos y los surcoreanos tuvieron que contentarse con un simple "lo siento". En cualquier caso, ninguno de los dos países tenía interés en debilitar su relación en un momento en el que el mundo estaba entrando en una nueva era de incertidumbre. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. En un discurso posterior a los devastadores ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el presidente Bush puso de nuevo a Corea del Norte en el mapa para Estados Unidos, utilizando a la nación rebelde como justificación para su mayor guerra contra el terrorismo. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world.
El presidente Bush adoptó un enfoque de línea dura con respecto a Corea del Norte y aplicó sanciones económicas para obligar a Kim Jong-il a abandonar su programa nuclear. Pero sus esfuerzos fracasaron. El 9 de octubre de 2006, Kim logró el objetivo que él y su padre habían esperado desde hacía mucho tiempo: una prueba de un arma nuclear con resultado exitoso. What we don't know is his intentions. And so I think we've got to plan for the worst and hope for the best. And planning for the worst means to make sure that we continue to send a unified message to Kim Jong-il that we expect you to adhere to international norms. Kim Jong-il continuó desafiando a la comunidad internacional y se negó a permitir las inspecciones nucleares. Tras su repentina muerte en 2011, su hijo Kim Jong-un prometió continuar con los sueños nucleares de la familia. Con solo 28 años, Kim Jong-un se convirtió en el líder más joven de la historia de Corea del Norte. Para consolidar su autoridad, se basó en la imagen de su icónico abuelo. Aquí está este hombre, un joven educado en Occidente que no fue presentado al pueblo norcoreano hasta un año antes de la muerte de su padre en 2011. Y aún así entra en el gobierno y es capaz de consolidar su poder muy rápidamente. Esto demuestra la influencia del mito de Kim Il-sung y cómo su recuerdo sigue vivo. Su poder está relacionado con el hecho de ser nieto de Kim Il-sung. Sabe que Kim Il-sung gozaba de popularidad y amor entre el pueblo norcoreano. Por eso quería parecerse a su abuelo. Su forma de vestir, su corte de pelo, todo su aspecto exterior es muy parecido al de su abuelo. E incluso su comportamiento se asemeja más al de su abuelo. En 2016, el presidente Obama aumentó las sanciones económicas. Esperaba así que el joven líder coreano diera marcha atrás. North Korea's continued pursuit of nuclear weapons is a path that leads only to more isolation. It's not a sign of strength. Pero en lugar de capitular, Kim Jong-un intensificó su programa nuclear, invocando el recuerdo de la Guerra de Corea. 자주의 길, 선군의 길, 사회주의 길을 따라 곧바로 나아가는 여기에 최후의 승리를 향하여 앞으로. En las últimas semanas de la presidencia de Obama, Corea del Norte probó su quinta cabeza nuclear, la más poderosa hasta el momento. El mensaje que los líderes norcoreanos le dan a su pueblo es: no vamos a dejar que Estados Unidos nos haga lo que nos hicieron entre 1950 y 1953. Por eso necesitamos armas nucleares y misiles que podamos lanzar al territorio continental estadounidense. Well, I just had the opportunity to have an excellent conversation with President-elect Trump. It was wide-ranging. We talked about... En una reunión en el despacho Oval, Obama le dijo a su sucesor Donald Trump que Corea del Norte sería la mayor amenaza para su presidencia. Poco después, el presidente Trump pasó a la ofensiva. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury. Iniciando una guerra verbal con el líder norcoreano que encaminaba a ambas naciones hacia la Tercera Guerra Mundial. From Kim Jong-un, a first message in English, vowing to make President Trump, quote, pay dearly, calling him a mentally deranged dotard or senile old man. Rocket Man should have been handled a long time ago. Little Rocket Man. Estamos ante dos personalidades fuertes. Una es Trump y la otra es el líder norcoreano Kim Jong-un. Los dos son impredecibles, grandilocuentes e impulsivos. North Korea better get their act together or they're going to be in trouble like few nations ever have been in trouble in this world. Creo que el temor a una posible guerra fue más alto que en las dos últimas décadas. Decir que Trump es como un elefante en una cacharrería se queda corto. The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
Amenazó con destruir totalmente a Corea del Norte en la ONU sin que nadie respondiera que ya lo habíamos hecho durante la guerra. Pero bajo esa retórica incendiaria, Trump preparaba un paso que ninguno de sus predecesores estuvo dispuesto a dar. President Trump and Kim Jong-un are scheduled to shake hands and sit down for a summit meeting the whole world will be watching. Con las banderas de Corea del Norte y Estados Unidos de fondo, Trump y Kim se dieron la mano. Fue la primera vez en la historia que unos líderes de estos dos países se conocían en persona. Ambos hablaron durante unos 45 minutos y más tarde firmaron una declaración en la que se comprometían a trabajar por la paz y la desnuclearización. A pesar del lenguaje vago y tibio del documento, Trump abandonó Singapur proclamando la victoria. They're going to get rid of their nuclear weapons. I really believe that he will. I've gotten to know him well in a short period of time. Yeah, sure. It's denuking. I mean, he's denuking the whole place, and he's going to start very quickly. I think he's going to start now. La administración de Trump cree que Kim Jong-un está dispuesto a renunciar a las armas nucleares de Corea del Norte de inmediato, pero no es así. Kim Jong-un quiere firmar un tratado de paz, poner fin a la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur. Y solo entonces, cuando la seguridad del régimen esté garantizada, pensará en renunciar a las armas nucleares. U.S. intelligence says no significant signs of denuclearization, contradicting this tweet from President Trump one day after Singapore, declaring there is no longer a nuclear threat from North Korea. The Trump administration is being taken for a ride. I think it's becoming increasingly clear that he got played. Are they playing us? I don't know. This is the last best chance for peace right here. Al final, cualquier esperanza de paz tiene que venir de los propios coreanos y de sus respectivos líderes, que tras 70 años de guerra, por fin retomaron el diálogo en abril de 2018. No hay un final de cuento de hadas en la península coreana, ya sea por la ocupación japonesa de Corea, el comienzo de la Guerra de Corea en 1950 o la democratización de Corea del Sur en 1987, la lista suma y sigue. La historia ha demostrado que los cambios en la península coreana siempre llegan de forma repentina, nunca de forma gradual. Cada vez hay más esperanzas de paz. Los coreanos tienen la fuerte creencia de que no pueden seguir separados, que al final las dos Coreas volverán a unificarse. Espero de todo corazón poder reencontrarme con mi familia. Me marché de Kaesong el 21 de junio de 1951 con mi tío, sin saber que no iba a regresar nunca más. Voy a rezar con todas mis fuerzas para que algún día pueda volver a ver a mi familia, en la que he estado pensando todos los días de estos últimos 68 años. ¿Te queda familia en el norte? ¿Has estado en contacto con ellos? No puedo hablar de ello. ¿Por qué es peligroso? Sí, así es. Cuando escapé de Corea del Norte, ni siquiera pude despedirme de mis padres. Tuve que mentirles incluso cuando nos despedimos. Fue una huida muy dolorosa. Para estos coreanos que desean la reunificación, la esperanza de ver a sus familias solo puede hacerse realidad con un final oficial de la guerra.